Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades, compañeros académicos. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que don Mariano Cuadrado Gutiérrez va a pronunciar una conferencia sobre biodiversidad en la provincia de Cádiz. A continuación toma la palabra doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para leer el acta de la conferencia. Su permiso. En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2024, recogida en el acta número 400, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Biodiversidad de la provincia de Cádiz y proyectos de conservación de flora y fauna, a cargo del señor don Mariano Cuadrado Gutiérrez, doctor en Ecología Animal por la Universidad de Lund, Suecia. Será presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez para presentar al conferenciante. Presidente, con la venia, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores que regularmente nos acompañáis en nuestras sesiones académicas, muy buenas tardes y bienvenidos hoy a este centro de congresos. Les ruego, por favor, que me permitan que les cuente una pequeña historia. Conocí al doctor Mariano Cuadrado, nuestro conferenciante de hoy, cuando estuve destinado en el Observatorio de Marina. Fueron en total 26 años desarrollando mi vida militar profesional, aunque viviendo en el centro solo 7 años, el tiempo que estuve como director. En diversas etapas de su vida y siempre con el permiso del centro, Mariano estuvo desarrollando en el interior del recinto del observatorio varias campañas de investigación, efectuando el seguimiento, clasificación y conteo de camaleones, especie protegida muy común en el entorno de la bahía de Cádiz. Él conocía muy bien sus hábitos y sus costumbres y los tenía siempre bien localizados. Por la noche, en momentos de oscuridad casi total, manejaba con habilidad la luz de la linterna que portaba habitualmente, y durante el día movía además unas antenas con las manos justo delante de su cuerpo. Este era el dispositivo extraño que tenía para localizar a los ejemplares de camaleones haciendo triangulaciones. Algunas noches me acercaba, lo observaba y charlaba con él, mientras hacía las anotaciones pertinentes para llevar a cabo el proyecto de investigación que traía entre manos. A veces, algunos delincuentes de poca monta, pobres diablos, se colaban en el observatorio para robar cables de cobre y salían corriendo dejando abandonado el botín al toparse con Mariano y sus antenas, artilugios que instantáneamente pensaban que eran armas de guerra. A más de uno, con las manos en alto, le oí decir: por favor, no disparen, no disparen. En múltiples ocasiones concertaba con grupos de personas a efectos de mostrar a diversos colectivos de visitas programadas cómo vivían los camaleones, por dónde se ubicaban, cómo efectuaban su labor de peinar el territorio,
hacia dónde iban en sus traslados a través del recinto del ROA, etcétera, etcétera. Le encantaba su trabajo y su labor de divulgación era magnífica. No se me olvidará nunca las caras de felicidad que ponían los más jóvenes al ver y tocar a los camaleones y cómo Mariano les contaba al caer la noche con todo rigor cuáles eran sus actividades y su forma de vida, y rogaba siempre, por favor, que no molestasen a los camaleones. Creo que él recordará con mucho cariño esta etapa de su trabajo en el observatorio. Recuerdo que era muy paciente y explicaba muy tranquilamente a los visitantes que estaban encantados con las anécdotas que contaba el bueno de Mariano. Pasado el tiempo, cuando yo había terminado mi destino en el observatorio y él había pasado asignado al Zoo de Jerez, un día, hace aproximadamente un par de años, apareció por aquí, por nuestra academia del Centro de Congresos. Apareció para asistir a una de nuestras conferencias. Cuando lo vi, me acerqué y estuvimos conversando un rato. Me dijo, contrariado, yo diría que algo enfadado, que todas las conferencias de ciencias que tratábamos nunca tocaban temas de medio ambiente o de historia natural, es decir, no tocaban temas de biología. Episodios como este son relativamente frecuentes en el seno de nuestra academia, y en lo que a mí respecta, tras 17 años como vocal de ciencias de la misma, creo que estoy preparado para lidiar con todo tipo de críticas. No obstante, en este caso sentía que Mariano tenía una buena parte de razón. Me llegó al alma este comentario suyo, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Yo diría que algo desesperanzado. Al poco tiempo me lo encontré por la calle y le dije, Mariano, tienes razón en lo que me dijiste con respecto a las conferencias de nuestra academia. No se toca desde hace bastante tiempo ningún tema de historia natural. Así que voy a intentar, si te parece bien, dar cobertura a materias de tu área de trabajo. Es más, le dije que iba a programar incluirlas este mismo año en el programa de ciencias de la academia. Hoy se va a presentar aquí el primer trabajo de esa temática, que estará a cargo del doctor Mariano Cuadrado Gutiérrez. Y el año que viene ya tenemos concertada una segunda conferencia con el doctor Miguel Delibes, experto en el entorno de Doñana, para que nos ofrezca una presentación que va a versar sobre dicho parque natural. Quiero agradecer y felicitar en mi nombre y en el de la Academia la formidable labor desarrollada y la disposición mostrada por el doctor Mariano Cuadrado en su trabajo de años en el observatorio al cuidado de los camaleones del ROA. Su labor fue encomiable. Pasaré a continuación a presentar parte de su extenso currículum. Nació en Sevilla en el año 1961, vive en San Fernando. Está casado y tiene 2 hijos, Brandon y Miranda. Es licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla, año 1984, y licenciado con grado por esta misma universidad en 1985. Es doctor en Ecología Animal por la Universidad de Lund en Suecia. En su tesis analizó la ecología de aves paseriformes durante la invernada en el área mediterránea. El título de su tesis doctoral fue Fidelidad al área de invernada y comportamiento territorial de algunas especies de aves. Algunas especies de aves invernantes en el área mediterránea. Desde junio del año 2002 es biólogo conservador del Zoo de Jerez. Ha participado en 6 proyectos nacionales de investigación científica y 1 de carácter internacional. Tiene 104 artículos científicos publicados. Ha formado parte en 5 ocasiones de proyectos científicos de I+D convocados por empresas o administraciones. Otros trabajos publicados, 46. Participación en congresos, 79 participaciones. Conferencias impartidas, 62. Tesis doctorales dirigidas, 1. Proyectos de másteres y trabajos fin de grado dirigidos, alrededor de 20. Ha sido vocal de tribunales de tesis doctorales en 6 ocasiones, en temáticas variadas como han sido las aves, los reptiles y, en último lugar, las arañas. Ha sido miembro, entre otras, de las siguientes sociedades científicas: la British Ecological Society, la Sociedad Española de Ornitología, la Sociedad Española de Etología
Asociación Herpetológica Española, Sociedad Gaditana de Historia Natural y Ecologistas en Acción. El título de la conferencia que se va a impartir a continuación es Biodiversidad en la provincia de Cádiz y proyectos de conservación de flora y fauna. Será impartida por el doctor don Mariano Cuadrado Gutiérrez. Eso es todo, muchas gracias. Perdón por el protocolo. ¿Nos vamos abajo? Sí. Es que como no se ve desde aquí. Que no se ve bien. Vale, vale. Sí, sí, ahí se va a ver mejor. Ya. Buenas tardes a todos. Fernando, muchas gracias por esas palabras. Quería dar las gracias en primer lugar a la Academia por la invitación, que a través de Fernando pues soy hoy aquí. Y por supuesto gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. La charla ya saben ustedes cuál es el título de la charla y como bien ha dicho Fernando, formo parte del Zoobotánico de Jerez, soy conservador del Zoobotánico de Jerez del año 2002 y también soy miembro de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, una asociación sin ánimo de lucro que su función principal es el desarrollo de proyectos de investigación para el conocimiento de la biodiversidad de la provincia de Cádiz y que tenemos aquí algunos miembros de la sociedad aquí ahora mismo con nosotros. En principio estamos aquí gracias a mi colaboración con el ROA, a que tengo que dar las gracias en primer lugar a Manuel Catalán, la primera persona que me permitió estar en el ROA para hacer el trabajo, pero luego vinieron Juan Carlos Coma, algunas personas más que Boloix, exactamente, y también Fernando en su época de director. Gracias a este trabajo estoy hoy aquí y, por supuesto, muchísimas gracias, como digo. Voy a hablar de biología, tal y como hemos señalado, y el título, la conferencia va a tener 4 grandes bloques que son los que presento aquí. En primer lugar voy a hablar de la localización geográfica y hablaros de la provincia de Cádiz, que aunque todos vivimos aquí, pero voy a dar unas nociones sobre su importancia, el lugar geográfico que ocupa y la importancia que tiene la provincia para la biodiversidad en general. En segundo lugar voy a hablar de los espacios protegidos de la provincia de Cádiz, que son el marco legal en el cual se lleva a cabo la protección de la naturaleza por parte de la Administración y que desde mi punto de vista fue un éxito porque gracias a eso hemos conseguido preservar gran parte de la riqueza que tenemos hoy día. El tercer bloque serían los proyectos de conservación y cómo se llevan a cabo, tanto de flora como de fauna. Y por último, a manera de epílogo, pues voy a intentar convencerles de por qué es importante conservar la biodiversidad que tenemos, ¿no? El mundo se divide, para la biología, para el estudio de la naturaleza, se divide en grandes zonas biogeográficas y son estas que ven aquí. Por una parte tenemos la zona oceánica, neotropical, antártica, australasia, afrotropical, paleártico y neártico. Estas son zonas que tienen características comunes en cuanto a la composición de especies, aunque bien los ecosistemas son bien diferentes. De hecho, el norte de Europa pues, tiene poco que ver con el sur, por ejemplo, en cuanto a la composición de los ecosistemas. Sin embargo, tienen en común muchas de las especies y por eso es una aproximación a intentar distribuir las partes geográficas en las que se compone el mundo de esta manera. Nosotros estamos en la zona paleártica, como pueden ver ahí. Sin embargo, los biomas serían, en definitiva, los ecosistemas que representan tanto la biodiversidad presente en el área, animales y plantas, como la climatología. Los biomas pues, son muy diferentes y están, como podrán ver ahí, hay muchísimos colores. Y lo que más nos atañe a nosotros sería el ecosistema mediterráneo, que es el que estamos nosotros, ¿no? El ecosistema mediterráneo se caracteriza por una época de mucha sequía, un invierno muy suave, lluvia que suele caer en 2 épocas, en otoño y en primavera,
Y bueno, decirles que a lo mejor no lo sabían, pero que existen ecosistemas mediterráneos en otra parte del mundo y son los rectángulos rojos que pueden ver ahí, ¿no? Sería California, Chile, Sudáfrica, Australia, la cuenca mediterránea, ¿vale? Son lugares que tienen características climáticas, composición de especies sería diferente, pero las características climáticas sí son las mismas y se consideran como mediterráneos. La cuenca mediterránea, nuestra zona, es la que veis ahí, la que ven ustedes ahí en verde, y sería pues la zona en la que nos encontramos, una zona con una elevada insolación, con escasez de agua, con una pluviometría media entre 400 y 800 milímetros al año, ¿vale? Incluye tanto el sur de Europa como el norte de África y el Oriente Próximo. Y la vegetación es la propia que podemos encontrar aquí, pues dominan los quercus y árboles de poco porte y bueno, y matorral mediterráneo esclerófilo que se llama. Es una zona de altísima biodiversidad. De hecho, se considera que es uno de los puntos calientes del mundo, en el sentido de que hay una gran variabilidad de especies. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en Sierra Nevada, que hoy día es un parque nacional, solamente Sierra Nevada tiene mayor número de especies de plantas que todo el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y podemos compararnos con otras zonas de altísima biodiversidad, como podría ser Centroamérica, o las selvas tropicales, o las selvas asiáticas, ¿vale? En el Paleártico, que es la zona geográfica en la que nos encontramos y que sería la parte del hemisferio norte que va desde Europa hasta el extremo de Asia, podemos considerar varios ecosistemas muy contrastados. De norte a sur tenemos lo que se llama la tundra, la taiga, el bosque caducifolio templado, el Mediterráneo, el desierto y el Sahel. Esto sería una distribución norte a sur de lo que se encuentra aquí en la zona paleártica. Empezando por la tundra, que sería un paisaje de Islandia, es una zona con temperaturas extremísimas, invierno muy frío, poca vegetación, de hecho no existe prácticamente árboles, pluviometría también muy baja y clima y temperatura muy extremos, fuertes vientos, suelos pobres en nutrientes, baja diversidad biológica y una vegetación muy baja y de estructura muy sencilla, donde predominan los líquenes y los musgos. En Islandia en particular, no en toda la zona paleártica ocupada por la tundra, son frecuentes los afloramientos y los volcanes, como el que ven aquí en esta imagen y que es algo increíble realmente, ¿no? La taiga, este es un paisaje de la Laponia sueca, de la zona norte de Suecia, y que se caracteriza por tener grandes extensiones de bosques de coníferas como los que pueden ver ahí. Ríos muy caudalosos, temperaturas también extremas, contrastes de temperatura y de las horas de sol, de tal manera que en invierno prácticamente todo el tiempo es de noche y durante el verano todo el tiempo es prácticamente de día, y se extiende desde Europa pasando por Rusia, Canadá y Alaska. Sería este tipo de paisaje. Son zonas poco habitadas, el paisaje donde viven los renos y los alces, inviernos largos y muy fríos, y las temperaturas invernales pueden llegar a caer hasta unos 50 grados bajo cero. Este es un paisaje típico. Si bien es conocido la presencia pues, de los alces y de los renos, aquí el animal más dominante es el mosquito. Y de hecho, ir en verano a esta zona hay que llevarse un buen repelente porque la verdad es que te hacen la vida imposible. Si vamos un poco más al sur, vemos los bosques caducifolios templados, que sería lo mismo que tenemos en el norte de España. La temperatura ronda entre menos 30 y más 30 grados, dependiendo de la zona que tengamos. La temperatura en verano es muy agradable, la precipitación ronda entre los 750 y los 1500 milímetros, necesitan menos de 120 días sin heladas para que la vegetación funcione, y la vegetación es caducifolia, que es el típico color ocre que se observa en otoño, ¿vale? Ya hemos hablado del Mediterráneo, esta imagen es de los montes de Propios de Jerez y es el paisaje típico del Mediterráneo. Este está muy bien conservado y aquí abunda el matorral bajo, de hecho es casi una selva realmente. La precipitación del Mediterráneo ronda entre 400 y 700, una alta insolación, una baja pluviometría y altísima biodiversidad, tal y como hemos comentado.
Esto sería el desierto, esta otra zona en la que el clima es árido, las temperaturas son extremas durante el día y la noche. Hay una vegetación y una fauna muy adaptada a estas condiciones tan extremas, hasta el punto de que la mayoría de la fauna es nocturna, ¿de acuerdo? Y es un sitio de poca riqueza en cuanto a flora y fauna. Y el Sahel tiene mucha importancia, por ejemplo, en la zona que se encuentra por debajo del desierto del Sáhara y se extiende del oeste de África hacia el este, en una franja que puede ocupar aproximadamente unos 5.000 kilómetros y sin embargo es estrecha. Y es una zona, el clima es semiárido y es una zona importante porque muchas de las especies que tenemos aquí durante el verano, sobre todo aves migradoras, pasan el invierno aquí en la zona del Sahel. Y estos movimientos hacen que esta zona tenga gran importancia para nuestra fauna. Se distribuye, como digo, a lo largo de todo el continente africano, la topografía llana y la vegetación es bastante dispersa. ¿Vale? Perdón. El segundo bloque sería, una vez que hemos hablado ya del marco geográfico donde nos encontramos, sería la explicación de cómo se conserva la naturaleza hoy día gracias a los sistemas, a las distintas medidas de protección de la flora y de la fauna. Y esto se articula a través de los parques naturales, el paraje natural, reserva natural y monumento natural. ¿Vale? La provincia de Cádiz se encuentra en el extremo sur de la península, se encuentra bañada por dos mares, tiene una orografía muy contrastada y una alta pluviometría en muchos sitios. Esto hace que se dé muchas oportunidades para que la vegetación y la fauna pues sea muy contrastada y muy variada. Y de hecho es una de las provincias con mayor biodiversidad de toda Andalucía. ¿Vale? Se encuentra a caballo entre África y Europa y eso también hace que todo esto sea aún más interesante. El sistema de protección, la categoría de protección de la naturaleza, faltaría parque nacional que no tenemos, ¿vale? Pero serían estos 4 y los tenemos todos aquí en la provincia. ¿Y qué significan estos nombres? Pues no es más que medidas de protección de las actividades que se pueden desarrollar en cada uno de esos sitios. Los parques naturales son de gran extensión, tienen algún valor natural muy importante, lo que pasa es que hay que destacarlo. El paraje natural suele ser una extensión, suelen ser zonas también importantes por su relevancia ecológica, por su paisaje, por su cultura, pero suelen ser de menor tamaño. Las reservas naturales, por ejemplo, son muy pequeños, pero son lugares extremadamente frágiles y están en una medida de protección extrema. No está permitido el uso público, ni el acceso y prácticamente la investigación tampoco. Monumentos naturales pues son espacios o elementos naturales que son singulares y que merecen la pena de proteger por sus características, ya sea geológicas o biológicas, como árboles centenarios o como formaciones vegetales particulares. Empezando por el Parque Natural de los Alcornocales, que lo tenemos aquí al lado, es una zona de una orografía muy contrastada, con una alta pluviometría gracias a los vientos que descargan mucha agua en la zona. El alcornoque, como su nombre indica, el Parque Natural de los Alcornocales, es la especie dominante, aunque hay otras 7 u 8 especies de quercus también que están en la zona. Y existe una vegetación realista en los llamados canutos de aquí de la provincia. Vegetación realista que pertenece a otras épocas que ya no existen y que son únicas aquí en la zona en la que nos encontramos. Este es el reino de las plantas que necesitan humedad, serían los hongos, las briofitas, los líquenes o los helechos que ven ahí, ¿no? Pues estos son lugares donde se da una alta variabilidad de especies y donde se dan especies que son bastante raras, ¿no? Me quiero detener en esta especie que se llama araña negra de los alcornocales y que es una especie única en el sentido de que es el único representante de la familia de los megalomorfos y que es muy abundante. Se describió como araña negra de los alcornocales porque era el único sitio donde se conocía, pero luego se ha visto que está en más lugares. Es una araña de bastante tamaño, es bastante curiosa, está asociada a la humedad, lógicamente, y se ha visto que hoy que está en otros lugares. Tiene un área de distribución un poco mayor de lo que se conocía, ¿vale? Y es digna de ver. Siguiendo el Parque Natural de Grazalema, decir que fue el primer parque natural que se creó aquí en Andalucía. Es reserva de la biosfera y el representante más importante sería el pinzapo, que es el árbol que tienen ustedes ahí. Es una zona montañosa de gran belleza y con muchas especies realistas, como por ejemplo el caso del pinzapo, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Presenta la mayor pluviometría de toda la península,
con algo así como 2.000 milímetros al año, que es 3 veces más de lo que suele llover aquí, por ejemplo. Y el pin sapog es el árbol, la especie más característica y la que dio lugar en principio a la creación de este parque natural hace ya bastantes años. El Parque Natural Bahía es una marisma transformada en salina, que es la que nos rodea. Tenemos la suerte de disfrutar del parque natural y se da la circunstancia de que fue un parque natural que costó trabajo su declaración, que tenemos algunos representantes que han estado bastante implicados en la creación de este parque, a quienes hay que darle las gracias, porque todos los parques naturales solían estar en zonas de montaña, en zonas con un paisaje espectacular. Las marismas y las salinas son paisajes también espectaculares, pero no es lo que se suele llevar. El intentar convencer a los políticos de aquella época de que las marismas y las salinas del Parque Natural de Bahía de Cádiz era importante conservar, pues costó su esfuerzo y su tiempo. Y es una zona importantísima para la invernada de aves. Está considerada como el segundo o el tercer humedal, según se considere, en importancia internacional porque es el lugar de invernada. Ahí ven algunos limícolas y algunas espátulas que son aves frecuentes que se pueden observar simplemente dando un paseo por el Carrascón o haciendo la ruta de la salina de los Tres Amigos. Ahí se pueden observar cualquiera de estas aves. El flamenco forma parte del logo del Parque Natural y es una especie muy representativa. A veces me preguntan, Mariano, ¿por qué no hay flamencos ahora y por qué los hay en otras épocas? Y es que los flamencos tienen un área de distribución que abarca todo el Mediterráneo. Es decir, un ave que esté aquí hoy un día porque las condiciones son favorables, porque tiene agua, porque hay alimentos, al día siguiente pueden estar en la Camarga, en Francia, o pueden estar en Argelia, o pueden estar en Israel. Tienen un área de campeo que consiste en todo el Mediterráneo. Por eso a veces se ven o no se ven. La especie va en aumento y solamente en una localidad, en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, pues hay como 40.000 ejemplares criando, que dan lugar cada año como unos 10.000 pollos. O sea que es una especie que está fuera de peligro. Vale. El Parque Natural del Estrecho, aparte de la belleza, es un sitio espectacular, es un lugar adecuado para la observación de las aves en migración. Este es un fenómeno que se observa en varios puntos de Europa y Tarifa quizás sea uno de los principales, por no decir el principal. Otro muy llamativo es Eliat, en Israel, y son lugares donde se estrecha el espacio entre África y Europa, es mínimo, y gracias a eso es por lo que las aves seleccionan esos lugares para pasar. Otro lugar es el Bósforo también, ¿vale? Pues aquí en otoño, estas imágenes que ven ahí de cigüeña o ese águila culebrera junto con la cigüeña, lo pueden observar al principio de septiembre, dándose un paseo por la zona, y pueden ver cientos, por no decir miles de aves en muy poco espacio de tiempo. Merece la pena. Las aves son lo más vistoso, pero aquí migran también insectos, también migran peces, ¿vale? Pero quizás las aves son lo más conocido y es lo que despierta mayor atención, ¿no? Pinar de la Breña, acantilado de Barbate, es un lugar de gran belleza, las marismas también tienen gran importancia. Aquí el Farallón, que es el acantilado este de la Breña, es un sitio espectacular, tiene un bosque de pinos de gran extensión y es un lugar, pues eso, una gran belleza por los cortados que presenta. El Parque Natural, que no nacional, el Parque Natural de Doñana, se encuentra ahí en la desembocadura del río Guadalquivir, muy próximo a a Sanlúcar y a Trebujena, y es un lugar donde aparece un rosario de lagunas muy importante para las aves, y de hecho esas especies que ven ahí, la focha cornuda, que es la de arriba, cerceta pardilla o la malvasía, son aves que crían en esta zona y son muy pocos los lugares donde pueden criar estas especies. Pues bien, en ese rosario de lagunas, la laguna del Tarelo, las marismas de Trebujena, el Pinar de la Algaida, son lugares donde estas aves tienen ahí su refugio y a veces son incluso más importantes que el propio Parque Nacional de Doñana y merece la pena una visita. El Codo de las Esparragueras es otro lugar maravilloso para poder hacer observaciones de estas aves si alguien está interesado en este tema. Pues bien, si estas son las aves más conocidas, quisiera indicarle aquí que las aves marinas, las que se llaman aves pelágicas, pelágica significa que viven en el mar, se alimentan, comen, duermen, beben y todo en el mar y solamente acuden a tierra para criar. Pues bien, este lugar, la desembocadura de Guadalquivir, es un lugar excepcional para observar las aves pelágicas. Y esta foto que le pongo aquí tiene algunas curiosidades que les voy a mostrar y es una especie muy frecuente, es un alcatraz que cría en el norte de Europa y que pasa el invierno y migra por estas costas. A veces se ven aquí en San Fernando,
en el Boquerón, la punta del Boquerón, pero en la desembocadura de Guadalquivir es aún más importante. Como digo, cría en el norte y pasa aquí el invierno. Y los dos detalles que les quiero mostrar son estos. En primer lugar, son aves piscívoras, por tanto a veces los anzuelos se le quedan clavados y es una pena porque es una cosa realmente impresionante cómo ese animal puede vivir con ese anzuelo clavado. Pero si ven, el ojo derecho tiene la córnea opaca. Pues bien, esto es debido a que recientemente ha aparecido la gripe aviar y las aves marinas, en concreto el alcatraz, ha sufrido un declive muy pronunciado y es debido a que le está afectando especialmente. De hecho, la administración tiene la norma de que cuando se encuentre aves marinas en invierno hay que tener la precaución y cogerlo con cuidado porque puede ser que tenga algún tipo de... pueda tener gripe aviar y que pueda ser transmitida a nosotros, ¿no? Pero estas otras especies que son propias del norte de Europa durante el verano, pues también las vemos aquí, el pájaro grande, son aves marinas, aves robustas y como digo, pelágicas, no ponen el pie en tierra y de hecho son muy desconocidas para el gran público porque no son fáciles de ver. Y estas fotos están tomadas todas en frente de Chipiona, en un proyecto que se realizó en la Sociedad Gaditana para el estudio de las aves marinas, ¿vale? Esta es otra ave bastante desconocida, se ve sobre todo en invierno, en verano desaparecen y la pueden ver en esta zona. En cuanto a los parajes naturales y a las reservas naturales, pues ahí tienen los nombres de cada uno de ellos. La cola de envase de Arcos, Marisma Santipetri, Trocadero, Los Lances. Y en cuanto a las reservas naturales, pues son lagunas endorreicas, las tres que ven ahí, y la laguna de Medina. Lagunas endorreicas hacen referencia a que son depresiones en las que se acumula el agua, pero no tienen desembocadura, o sea, no van a parar a ningún río ni van a parar al mar. El agua llega por escorrentía y queda almacenada. Y son lugares muy sensibles, protegidos 100% por la administración y de gran interés para la fauna. El embalse de Arcos es uno de los parajes naturales de gran belleza también y una zona de importancia para las aves. La marisma de Santipetri porque es un relicto de marisma antigua. La salina es una marisma transformada por el hombre. Pues bien, marisma sin tocar quedan muy pocas. Y aquí en la marisma de Santipetri pues queda una marisma sin tocar. Porque es importante esta zona, igual que todo el Parque Natural Bahía, porque aparte de las aves, como he dicho antes, son lugares de alevinaje. Muchos peces crían aquí, crustáceos, una alta diversidad de fauna y de flora. Y sobre todo también últimamente se ha demostrado el efecto que tiene como lugar de captación de CO2, o sea, sumidero de CO2, que es algo que en el escenario actual de cambio climático tiene muchísima importancia. Por eso es importante destacar la importancia de estos sitios que son salvajes y que conviene preservar. Marisma del Trocadero, en la isla del Trocadero, el paraje natural de la isla del Trocadero. Aquí se descubrió en los años 80 una colonia de espátulas cuando no existían espátulas en más Intina Maquedoniana y en Holanda, nada más que se conocían esas colonias. Pues bien, aquí apareció una colonia y fue un bombazo porque no se sabía de esta existencia. Hoy día las espátulas están por muchos más sitios, están criando por muchos más lugares, pero aquello fue una cosa especial. Y aparte es un sitio de relevancia histórica, el Trocadero es un lugar que tiene relevancia histórica. La playa de Los Lances es un lugar espectacular por su belleza, pero la playa es bastante virgen y en cuanto a las aves, pues es utilizada como un lugar de sedimentación de aves migradoras. ¿Y eso qué significa? Pues significa que las aves cuando van a cruzar y se encuentran con vientos adversos, pues se quedan en la zona y ahí pasan el momento, esperan a que las condiciones ambientales cambien y gracias a cuando pase ya el levante o el poniente, pues cruzan el estrecho con facilidad. Por eso tiene gran importancia para estas aves. Las lagunas endorreicas, como digo, pues aquí tienen la primera, no aparece el nombre, pero sería la de Chiclana, sí. Sí, la de Chiclana, sí. Sí, la de Chiclana. La siguiente sería la laguna endorreica de Espera, ¿vale? Puerto Real y la laguna de Medina. Como digo, son lugares que no son accesibles por el público, no tienen uso público, o sea, no se puede ir ahí a darse un paseo ni pegarse un baño, y es que son zonas muy sensibles de una vegetación particular y fauna bastante amenazada, ¿vale? Monumentos naturales son los que tienen ahí apuntados: la Duna de Bolonia, Peña de Arcos, el Tombolo de Trafalgar, Corrales de Rota, Marisma Santipetri, Trocadero y la Punta del Boquerón, ¿vale?
La primera de ellas, la duna de Bolonia, por su belleza y por los restos históricos que tienen ahí, ¿vale? La duna de forma natural se forma de forma natural y es de gran tamaño y es bastante bonita. La Peña de Arcos ha sido tradicionalmente un lugar interesante por su belleza y por lo espectacular que resulta el cortado, ¿no? Y este interés despertó el atractivo para muchos visitantes extranjeros que encontraron en Arcos un refugio y que utilizaron para la observación de la fauna y de la flora de aquí del sur de la península ibérica. Ha habido muchos viajeros ingleses que utilizaron Arcos como lugar de referencia, y este libro, publicado recientemente por 2 autores gaditanos, habla de la experiencia de este señor en ese castillo, que es el castillo de Arcos, y que habla bastante de su historia. El tómbolo de Trafalgar, otro lugar de gran belleza. El tómbolo es una lengua de tierra que une o un islote o una roca en medio del mar, ¿vale? Y es una lengua de tierra natural, ¿vale? Pues bien, es un sitio de gran belleza, como podéis ver ahí. Y por supuesto la punta del Boquerón, que realmente no sabemos, la mayoría de los isleños no sabemos lo que tenemos, pero es un lugar excepcional en el sentido de que, bueno, es una flecha litoral. Flecha litoral es una lengua de tierra, igual que el tómbolo, que está provocada por la desembocadura, por los aportes de la desembocadura de un río que van paralelos al mar. Y a diferencia del tómbolo va creciendo con el tiempo, y de hecho se llama flecha litoral porque va creciendo en el tiempo, ¿vale? Pues bien, esto es la punta del Boquerón, un sitio estupendo. La playa está bastante virgen y es un lugar muy adecuado para la migración de aves e insectos, ¿vale? Quisiera hacerle referencia aquí a una mariposa. Esta es la mariposa cardera, la Vanessa cardui, una especie que es migradora y que podemos ver aquí de vez en cuando. Tiene un gran interés porque resulta que está demostrado que esta mariposa realiza migraciones. Cuando hablamos de migraciones pensamos en la cigüeña blanca o cualquier otra ave rapaz. Pues bien, esta mariposa, a través de varias generaciones, recorren todo el espacio que va desde el norte de Europa hasta el sur del Sáhara. No son los mismos individuos los que realizan las migraciones, sino que son distintas generaciones. La mariposa llega a un sitio, se reproduce y sus descendientes son los que continúan el movimiento hacia el sur o hacia el norte. De tal manera que cuando cría una mariposa allá por Finlandia, llega a Centroeuropa. De Centroeuropa llega posiblemente al norte de España. Los lugares exactos no se saben, pero más o menos eso. Luego pasa por aquí, por el sur de la península ibérica, atraviesan el Sáhara, no se sabe muy bien cómo, y desembocan y terminan en el sur del Sáhara. Al año siguiente, en invierno, comienzan el viaje de retorno y van hacia el norte y hacen lo mismo. Y lo que les quiero mostrar aquí, puedes poner por favor el vídeo, es una imagen que se observó el 7 de enero de 2019 aquí en la punta del Boquerón. Es la mariposa cardera. Enero, que no es una época favorable, son animales que no están criando aquí, es decir, son animales que proceden de otros sitios. ¿Puedes ponerlo de nuevo, por favor? Proceden de otros sitios porque no están criando aquí. ¿Y cómo sabemos que no están criando? En primer lugar, porque son animales que vienen muy desgastados, las alas están muy desgastadas y se observa que no son de la zona. Además, tampoco se ven las orugas ni se ven las pulgas. Por tanto, son animales que están en migración y además este es un número excepcional, no es corriente observar esto. Fue una verdadera suerte. ¿Vale? Los corrales de Rota es otro monumento natural. Se encuentra en varios sitios, no solamente en Rota, sino también en Sanlúcar y en Chipiona. Gracias. Y son lugares artificiales, creados por el hombre desde épocas remotas, en las que de forma artificial se crean barreras naturales para los peces. De tal manera que son inundados y luego cuando la marea se retrae, se quedan almacenados los peces en esos corrales, en esas parcelas de roca, porque tienen unos desagües que tienen sus rejillas. El agua pasa, pero los peces quedan. Y es un sitio espectacular y si no lo conocen, merece la pena. Estos son los corraleros de allí de Rota. Las parcelas van pasando de generación en generación y bueno, es una fuente de ingresos y es algo que merece la pena ser conservado por lo que significa en cuanto a cultura y a economía y un valor histórico importante. También es un lugar de gran importancia para las aves, ahí se acumulan muchísimas aves. ¿Cómo se lleva a cabo la conservación de la biodiversidad? Estamos ya en la tercera parte.
¿vale? Pues la conservación se lleva a cabo a través de acciones ex situ, que no es más que acciones que se realizan fuera del medio natural, las que se realizan en los centros de cría, las que se realizan en los zoológicos, en los jardines botánicos, o bien actuaciones in situ, que es las que se realizan en el lugar donde están los animales, o sea, en el campo. En el caso del lince ibérico, por ejemplo, fue muy llamativo la creación de majanos en los que se ponía alimento, se ponía conejos para que los animales pudieran capturarlos. Pues una acción típica in situ, favorecer la captura de las presas por parte de esos animales. Empezamos por aquí y hablamos de flora, y aquí veis las entidades que no son todas las que están, hay muchas más, pero bueno, desde mi punto de vista son las más importantes. Aparte del Zoobotánico y la Sociedad Gaditana, Ecologistas en Acción, Pablo Galavide también ha llevado a cabo acciones con plantas y, por supuesto, y en lugar predominante, la Junta de Andalucía, porque cualquier actuación que tenga que ver con el medio natural tiene que ser supervisada, avalada y autorizada por parte de la Administración. Por eso juega un papel predominante. Todas las actividades que les voy a mostrar son actividades que cuentan con el visto bueno de la Administración. He contado con la ayuda de Juan Luis Rendón, que no lo he visto por aquí, pero que me ha ayudado bastante en cuanto a aportar información, sobre todo de la zona. Los jardines botánicos cumplen la misma función que los zoológicos o los centros de cría, en los que se mantienen los ejemplares vivos o sus semillas o sus plantones, ¿vale? La Administración tiene 11 jardines botánicos distribuidos en esos puntos negros que ven ahí, y aquí contamos una vez más con un jardín botánico que es precioso y que les recomiendo mucho visitar. Los jardines botánicos están más o menos distribuidos en función de las distintas zonas características de plantas similares, ¿vale? Cada una de ellas pues tiene su jardín botánico, o se intenta que tenga cada una su jardín botánico. Este es el de San Fernando, y como le digo, aparte de que mantiene plantas interesantes, pues está diseñado con un buen criterio en el que a partir de parcelas pues se van viendo qué tipo de plantas están presentes en 3 tipos de suelo, 3 tipos de acciones, o sea, 3 grados de actividad humana y también 3 grados de humedad. Y eso significa que cada parcela tiene unas características particulares y la vegetación que utiliza esas parcelas son las que aparecen con esas características. Y esto es una visión del jardín botánico de aquí de San Fernando. Bueno, tienen... perdón, parece que me pasa ahora. No, está bien. La conservación de la flora, pues en primer lugar los pinzapares han jugado un papel muy importante porque fue de lo primero que se intentó hacer con flora, y las principales acciones han sido la lucha contra los incendios, que luego se extendió, creo yo, que a toda Andalucía, y ha sido fundamental porque primero lo tenemos que evitar es la desaparición por el fuego. Y luego, mejoras y recuperación parciales tanto de pisamo como de otras especies. Son actuaciones que han ido enfocadas hacia ese tipo de actividad, ¿vale? Mientras preparaba la charla, se ha presentado este libro por parte de esos 2 autores, Juan Clavero, un buen amigo y una persona muy importante para la conservación de la flora y la fauna aquí en la provincia. Presentaron este libro y tuve la suerte de asistir a la presentación, y estos señores hablan de la historia del pinzapar, pero también dan muchas nociones sobre el pinzapar y la importancia del pinzapar en nuestra historia, ¿no? Presentan esta foto, que es del libro, que pedí autorización al autor para poder presentarla aquí, en la que en los años 50 el pinzapar estaba regular, por no decir mal. Aquí las personas vivían muchísima gente en la sierra, había economía de subsistencia, y eso significaba que el pinzapar estaba bajo mínimo realmente, ¿vale? Pues bien, después de eso hemos llegado a esto en lo que la vegetación ha aumentado, el nivel de conservación ha aumentado muchísimo, el número de kilómetros cuadrados ocupados por el pinzapar ha aumentado, también han aumentado las poblaciones que están en Málaga, y eso también ha sido consecuencia del paso de economía de subsistencia a una economía más urbana, mejor desarrollo y también despoblamiento, porque antes era muy corriente que los cortijos estuvieran todos, esta zona estaba llena de cortijos, la gente cortaba la vegetación, etcétera, y eso hoy día pues ya ha desaparecido. Y esta es la imagen que se puede ver en el pinzapar hoy día. Y también se han llevado a cabo campañas de replantación, y esta que les presento aquí es una que lleva a cabo la Sociedad Gaditana en Villaluenga, un pinzapar que aparecía en los mapas pero que había desaparecido. De hecho, lo único que se veían son estos tocones que se ven aquí y que son pinzapares desaparecidos.
Pues bien, a partir de semillas del propio pinzapar se plantaron, salieron los plantones y se llevó a cabo una plantación en lo que hubo que proteger los plantones porque si no las cabras se los comían. Y que bueno, hoy día, después de creo que son 6 años que lleva la actuación, pues hay algo así como 38 o 40 plantones en la zona. Una actuación modesta pero bastante interesante. También se lleva a cabo aquí en la costa la plantación de estas dos especies que ven aquí, el enebro y la sabina, ¿vale? Y que son plantas que están en declive de crecimiento muy lento. Toda la zona de costa tiene suelos muy pobres, en donde la vegetación está muy adaptada y cualquier alteración es una alteración para siempre prácticamente, ¿vale? Por eso este tipo de actuación es importante. También se han llevado a cabo actuaciones con helechos como el Marsilea strigosa, que es un helecho acuático, hay también helechos acuáticos, en el que se lleva a cabo una plantación por parte del Zoobotánico en los montes de Propio con ese helecho. Y este que le he puesto aquí es simplemente para que vean qué preciosidad de helecho y qué raro es, ¿no? Está presente en montes de Propio también. Un problema que nos encontramos frecuentemente en la costa es las plantas invasoras. Las plantas invasoras encuentran su lugar ideal en esta zona y desplazan a todas las especies autóctonas. Y es muy frecuente, por ejemplo, esta de la izquierda que vemos aquí, es la chumbera brava, la Opuntia dilemi, que lo inunda todo. Se han llevado a cabo, esto es la punta de Boquerón una vez más, la batería de Urrutia, se ha llevado a cabo erradicación de esas plantas. O bien esta de aquí, que es la Nicotiana glauca, que es el tabaco moruno, también se ha eliminado. Hay otra, esta de aquí arriba es la Galenia secunda. Son plantas que tienen en el momento que cae o aparecen allí, lo inundan todo y destrozan todo. ¿De acuerdo? Entonces hay que llevar a cabo este tipo de campaña. En 2025 la Sociedad Gaitana llevó a cabo una erradicación en la Barca de Vejez, justo enfrente de la colonia de Eremita, y el objetivo ha sido eso, quitar plantas invasoras. El carpobroto es una planta tremendamente agresiva y que por desgracia algunas veces la administración lo ha utilizado para asentar los cordones de duna. Y esta planta lo inunda todo, compite por la luz y la vegetación natural prácticamente desaparece de todos lados. Esto es el palmar, hace poco, en 2025, en el que nos encontramos esto en la zona y a través de una campaña de erradicación fuimos a eliminar las plantas invasoras y bueno, fueron solamente 25 metros cuadrados, pero estábamos allí 12 personas y 4 horas y fue lo único que conseguimos, pero bueno, poco a poco yo creo que se podrá conseguir más cosas. Bueno. Se han hecho también protección de otras especies de plantas. Este es el Cinomorium cocinium, que lo tenemos también en la batería de Urrutia, lo pueden ver, es una planta parásita, no tiene flores como ven ahí. Esta parásita significa que se alimenta de plantas, de sus raíces, y por tanto no tienen por qué producir la fotosíntesis, ¿vale? También Tarasacum gaditano es una especie que apareció en Chipiona, se erradicó, o sea, se sacaron los bulbos, se llevaron al Zoobotánico y luego posteriormente se replantaron porque era una auténtica rareza y esta es una actuación que se hizo en 2008 en la zona. En la Laguna de la Paja, que está aquí al lado en Chiclana, pues también se han hecho actuaciones, en este caso con una planta que era esta, la Avellaria fistulosa, y que es una planta bastante rara, aunque creemos que la actuación no fue del todo bien porque no la hemos vuelto a encontrar, ¿vale? El Narciso Fernandesi fue una planta que se encontró en la actuación que se hizo en la carretera Jerez-Los Barrios y se encontró esta planta que era bastante rara y la iban a destrozar. Entonces el Zoobotánico y la Sociedad Gaitana se encargaron de sacar las plantas, llevarlas al Zoobotánico, se repartió entre los jardines botánicos y a posteriori, cuando se construyó la carretera, se volvieron a plantar en su lugar de origen. Como digo, son pequeñas actuaciones, pero tienen el interés de aportar nuestro grano de arena a la conservación de las especies. Bueno. Conservación de fauna, pues aquí de nuevo vemos el papel predominante de la Junta de Andalucía, que lo tiene que supervisar todo como tiene que ser. Zoobotánico, Sociedad Gaditana, Tumbagüey es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al aguilucho cenizo, Ecologistas en Acción con varias campañas como las mosquiteras, el chorlitejo patinegro. Y allá arriba ven otros logos diferentes y son, por ejemplo, la Estación Biológica de Doñana, que tiene mucho que ver con todo lo que es fauna amenazada aquí en Andalucía, EAZA, que es la Asociación Ibérica, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, y AIZA, que es su
partner aquí en la península ibérica. Incluye tanto España como Portugal. Pues todos estos organismos tienen algo que ver con el asunto de la conservación de la naturaleza. En cuanto a acciones in situ, que es la que desarrollamos en el zoo y en otros centros de conservación, pues va desde estudios de reproducción del camaleón, aspectos veterinarios de muchas rapaces, enfermedades que pueden aparecer en tortugas, intoxicaciones como el de la malvasía aquella, o electrocuciones del águila imperial que veis ahí, o el propio lince ibérico del que hemos participado en la crianza dentro del Plan Nacional de Crianza del Lince Ibérico, o otras especies como este topillo de Cabrera, que es otra especie bastante desconocida. Y estas son actuaciones que se hacen fuera del lugar donde está la especie. Y en todos los casos es siempre lo mismo. Se extraen los huevos del nido, ya sea en la naturaleza o ya sea el zoo, como es el caso de este pájaro de Libia eremita del que vamos a hablar ahora. Esos huevos son transportados, que es la cajita que ven allí, son transportados al laboratorio y luego se meten en la incubadora. La incubadora tiene un volteo que es propio para las aves, para que no se muera el embrión, una temperatura constante, una humedad constante, y de ahí nacen, eclosionan los huevos, que es lo que ven aquí, y esos huevos luego son criados a mano. En este caso Miguel Ángel está criando pollitos de ibis eremita. Este es el proceso que hemos llevado a cabo con todas las acciones que se han realizado con la fauna aquí en Cádiz. Por ejemplo, en la laguna del Tarelo se trajeron huevos de malvasía, que es este pato que ven aquí, unos huevos que son desproporcionadamente grandes, muy grandes, y que bueno, se trajeron esos huevos de la colonia y fueron llevados al zoo y ahí los incubamos. Los huevos se pasan por unas rayas ultravioleta para desinfectarlos. Primero se limpian con cuidado, agua templada, se limpia porque pueden traer impurezas. Luego se secan cuidadosamente, se enmuegan, como ven ahí, y luego pasan por ultravioleta para desinfectarlo. Y esta es la desinfección que se lleva a cabo por los rayos ultravioleta. Y esto es el pollo una vez eclosionado, ya ven un proyecto de malvasía. Ya el pico es parecido y bueno, es una preciosidad. Este es el día cero, el día de nacimiento. Hace unos años se llevó a cabo un rescate del curvilíneo rostra aboseta, que es este pájaro que ven aquí, que lo pueden ver en la salina el sendero de Tres Amigos, lo pueden ver al menos 3 parejas. Pues bien, la Guardia Civil decomisó a un señor que llevaba una cesta con huevos y él decía que era de gaviotas. Y no eran gaviotas porque eso no son huevos de gaviota, eran 100 y pico. Lo trajeron al zoo y bueno, lo primero que hicimos es que bueno, no sabíamos lo que era, pero cuando eclosionaron ya vimos que no eran gaviotas, que era otra cosa. Entonces nunca anteriormente habíamos criado esta especie, entonces tuvimos que ponernos las pilas a ver qué hacíamos. Son aves que viven en salinas y en marismas. Pues lo primero que hicimos fue pues, ponerle arena de playa, que es lo que ven aquí, arena de playa. Esto que ven aquí a la derecha es pienso de insectívoro. Esto es agua dulce con trozos de carne muy troceada, muy finita, y luego aquí a la derecha tienen agua salada, ¿vale? El foco de calor, que es importante para todos los pollos que nacen, están desvalidos, entonces necesitan un foco de calor importante. Y bueno, y esto fue lo primero que hicimos para sacar adelante esos pollitos que fueron creciendo, ¿vale? Aquí ya se habían anillado, me parece, y bueno, iban creciendo y ya tienen el pico curvado, que es propio de esta especie. Fueron creciendo y el tamaño de las cosas también fue aumentando, como el barreño, la instalación, etc. Ya no le hacía falta la temperatura, pero bueno, se le puso también porque era importante. En este caso fueron aguiluchos cenizos, una especie que está muy amenazada porque está criando en zonas agrícolas, zonas de cereales. Y resulta que cada vez la agricultura va más deprisa, los aguiluchos crían más tarde, entonces muchos de esos pollos son arrollados por las cosechadoras. Entonces la administración lleva a cabo una acción de rescate, lleva los huevos al zoo y de los huevos salen este pollito en los que los primeros días tenemos que criarlo con lo que podemos, ¿no? Con mucho cuidado y la temperatura, que no haya corrientes de aire, etcétera, etcétera. Esos pollos crecen, van creciendo también en sus lugares donde se almacenan. Con la espátula se han realizado 2 acciones de rescate, lo mismo, sacando huevos, en este caso de las marismas de los 10. Y aquí ven la espátula que tiene su foco arriba, le ponemos un muñequito, porque es mejor que la espátula crezca con un muñequito al lado que sin muñequito, y le ponemos la temperatura que es la adecuada para el animal, y lo vamos sacando adelante. Y aquí ya ven los prototipos de espátula, que son pequeñitos todavía, y que bueno, que son máquinas de comer, algo precioso. Espátula ya más crecida. Aquí utilizamos los cascos. ¿Por qué utilizamos estos cascos de ibis o de espátula? Pues que
Nos interesa que los animales no se impronten. La improntan es el sentimiento natural que cuando nacen de considerar que su padre es lo primero que ven, y en este caso es un humano. Pues bien, intentamos deformar la figura del humano poniéndonos un casco, y eso tiene importancia para algunos proyectos que se realizan. Este fue el momento de la suelta, y Marcos, este chico, pues participó de la suelta, y lo que vemos aquí es los pollos criados a mano que están pidiendo comida a los padres, ¿vale? Y eso es lo propio, además se ponen con el ala así, y realmente es una cosa, es como nuestros niños, igual pidiendo comida por lo mismo, y aquí están ellos haciendo esto. En el caso de los moritos, que esta especie ha pegado una subida increíble, ahora se ven moritos por todos sitios, pero cuando yo estudiaba la carrera era una rareza, ver un morito era una cosa excepcional. Estos pollos vinieron de Doñana, que iban a morir seguro, y aquí pues los fuimos sacando adelante y fueron creciendo y se convirtieron en pollos adultos, que luego el señor que nos lo trajo pues se encargó de hacer la foto para la suelta, diciéndonos, efectivamente lo estoy soltando. Y eso que ven ahí al fondo es el Rocío, ¿vale? La laguna de las madres. El alimoche tenemos ejemplares que se reproducen y estos ejemplares se han soltado en la naturaleza. Hemos soltado en Italia, en Bulgaria y recientemente aquí en Cádiz, porque la población aquí en Cádiz va a regular. En toda Andalucía va mal, pero en Cádiz es la provincia que tiene más alimoches, pero aún así va a regular. Pues bien, criando animales en cautividad luego se sueltan en la naturaleza y hacemos reforzamiento de poblaciones. Y estos pollos son criados a mano para luego ser soltados. Como digo, esta semana pasada se han soltado 3 ejemplares nacidos en cautividad en la zona del Picacho. Esto es un águila imperial, son pollos. La administración nos trae cada año varios pollos y es que en esta especie, cuando hay 2 o 3 pollos, sabemos positivamente que el segundo y el tercero mueren. Mueren por el fenómeno del cainismo. El pollo, como los huevos se ponen cada 2 días, el pollo más grande se encarga de monopolizar la comida y se encarga de ir asesinando poco a poco a sus hermanos. Pues bien, estos son los pollos que la administración, una vez que ven que va a ocurrir eso, los trae, los sacamos adelante, vienen con este tamaño, pero luego se ponen así de grandes, y luego se sueltan por la técnica de la cría campestre, en este caso en las lomas, aquí en Cádiz. Y gracias a eso estamos creando una población de nuevo. Antes no existía ninguna, pero ahora, bien, hay al menos 5 parejas aquí en la provincia de Cádiz, ¿vale? Les quiero hablar del proyecto de Limita, porque es otro proyecto de conservación buenísimo, en el que esta especie que existió, pero tan solo había restos fósiles. Aquí ven el área de distribución tradicional de la especie, que son las líneas amarillas. Los círculos en rojo son los lugares donde han aparecido restos fósiles de la especie, pero es que también existen también restos en pictogramas o en las cuevas o en las iglesias y demás, ¿no? La población, las únicas poblaciones que existen en la actualidad están en Soumasa y en Marruecos, y también otra población en Turquía, en la zona de Birek. Otra en Siria, pero esa creemos que ha desaparecido porque no está. Pues bien, hacía muchos años el zoológico se planteó la posibilidad de criar esta especie porque estuvo aquí en España. Y entonces llevamos a cabo el proyecto Limita, que el procedimiento es el mismo que les he contado anteriormente, pero se han ido soltando. Se soltaron en primer lugar en la zona de la Sierra del Retín, luego se vio que no era un sitio demasiado adecuado y ahora de forma natural están criando en la zona de la Janda, un poco más próximo aquí a San Fernando. Este es el momento en que están los pollos soleándose y están con Borja y están ahí, pues eso, que se crea un vínculo entre la persona y los pájaros. Y es que los pájaros, parece mentira, pero realmente ocurre eso, cuando uno lleva el casco y la camiseta negra, los pájaros se aproximan a ti. Y es verdad, parece de cuento, pero era auténticamente cierto. De tal forma que si se quita uno la camiseta y el casco, los pájaros se van. Y eso es bueno porque durante este momento en que se soltaron los pájaros, no había adultos alrededor y por tanto no tenían posibilidad de valerse por sí mismos. El humano en este caso le enseña al pollo pues dónde buscar el agua, dónde buscar el alimento, en la boñiga de las vacas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ese vínculo pues ha sido muy bueno. Y esto es el proyecto, en este caso de Austria, que consistió en crear una población. Nosotros estábamos interesados en crear una población residente y los austriacos, que tenían también ibis eremita en Centro Europa, querían crear una población migradora entre el centro de Europa, y ellos seleccionaron el norte de Italia como lugar de invernada, pero las cosas no fueron nada bien. Y de hecho, de forma natural, algún ave se escapó de donde estaban y apareció aquí en la provincia de Málaga, de forma natural, sin que nadie le enseñara. Fue alguno de los que intentaron irse a este sitio y que al final, pues nada. ¿Puedes poner el vídeo, por favor?
Con ultraligeros, y al principio eran 2, iban los pájaros acompañando al ultraligero, y dentro del ultraligero iban unas madres adoptivas. En este caso eran mujeres que iban con una camiseta de color amarillo y les iban hablando a los pájaros para intentar explicarles, o sea, para que les fueran siguiendo. Los pájaros realmente les seguían. Este es el recorrido que han seguido porque vieron que el sur de España era un lugar más adecuado, y han hecho etapas de casi 150 o 200 kilómetros cada día durante 2 meses y pico, y han venido desde allí hasta aquí. Esta fue la primera vez que llegaron aquí a las andas los pájaros. ¿Puedes poner el vídeo, por favor? Y esto fue hace 2 años. Llegaron a Villamartín y fue todo un acontecimiento. Hubo que poner de acuerdo a todas las administraciones, a todos los gobiernos, tanto español como francés como austriaco, de que podíamos hacer este tipo de cosas, las madres adoptivas. Los pájaros le siguen. Estando en el aeródromo de Villamartín, han aterrizado el equipo de Centro Europa con los 35 vietnamitas. Todo ha ido bien porque hemos tenido una mañana sin mucho viento, y ahora ya han recogido todo lo que son los ultraligeros y el equipo de vuelo, y ahora están preparando el campamento de tierra, que consiste en todo lo que son las tiendas y el aviario portátil donde van a mantener los pájaros durante la noche y para evitar predadores. Cuando terminen con todo esto, tendremos una reunión técnica para valorar las previsiones de tiempo, ver si el levante nos va a permitir volar la siguiente etapa, y así ya planificar por fin la llegada definitiva de los viveremitas de Andes. Fue todo un acontecimiento por eso, porque era el culmen de muchos años de trabajo, y que bueno, las cosas van bastante bien y creemos que las cosas van a ir aún mejor en un futuro. El proyecto Vencejo es una colaboración entre la Sociedad Galicana y el Zoobotánico de Jerez, con el apoyo de la Junta de Andalucía, y son esos vencejos que te encuentras en tu casa, que aparecen en el suelo y que le falta poco para salir adelante. Pues bien, en este proyecto se les da de comer, se les cuida, se vigilan y se sacan adelante y luego se sueltan, ¿no? Y el objetivo es eso. Si no hiciéramos ese esfuerzo durante unos días, a veces algunas semanas, hay aquí alguien que ha tenido los vencejos durante bastante tiempo en su casa y ha sido bastante esfuerzo, pues esos pájaros no saldrían adelante. Y estas aves son aves voladoras, son aves insectívoras que bueno, cumplen una función muy buena en el ecosistema. Y realmente pues es una actividad muy bonita. Son algo así como 100 voluntarios que llevan a los vencejos a casa, los cuidan, los crían, forman parte de la familia, sueltan a los pájaros al final y es como si se les fuera un hijo. Dentro de este desarrollo hay una fase importante, puedes poner el vídeo, que es la musculación. Es importante que los pájaros antes de salir a volar pues que estén musculados, y eso es una buena manera de provocarles que vayan aprendiendo y que se busquen la vida. No lo hacemos con todo, pero vamos, creo que es precioso y merece la pena que lo vean. La acción in situ sería en el lugar donde se encuentran los animales. He puesto la misma diapositiva, debería haberla cambiado, pero realmente son acciones que se hacen en el lugar de origen. Restauración de lagunas, que la habrán escuchado alguna vez, es muy efectiva. ¿Qué consiste en una restauración de lagunas? Por lo pronto, vallar perimetralmente la laguna para que no entren las vacas. El objetivo es tener una lámina de agua que se permanezca el mayor tiempo posible y que tenga agua de calidad, y para eso hay que evitar que entren las vacas. Luego, si se puede evitar el desagüe, pues mejor. Y si se puede subir un poquito el murete, pues mejor, para aumentar el volumen de agua. Todo para intentar conseguir que el agua, en vez de una semana, pues esté 1 mes o 2 meses. Esto se ha hecho en Montes de Propio y fue una acción estupenda, fue súper efectiva. En la colonia de Viveremita de Vejer, esos pájaros negros que ven ahí, esto está al lado de la venta Pinto. Si algún día quieren ir a desayunar allí, luego pueden tener la oportunidad de verlos. Ahora están en plena ebullición, están criando y es un espectáculo. Hay como unos 30 nidos aquí, de los cuales no todos sacarán pollos, pero vamos, este año esperamos sacar 45 pollos con un poco de suerte. ¿Y qué actuación se ha hecho aquí? Pues mejorar las condiciones. Esto es un acantilado natural, el cortado que está a pie de carretera, los coches pasan por aquí debajo, al lado de los chopos y de los álamos, eso, ahí pasan los coches, y los pájaros están criando ahí como si tal cosa. Pues bien, lo que se ha hecho ha sido crear plataformas para que los bichos criaran mejores condiciones. En Castelnovo, en la torre de Castelnovo, también han criado los ibirimitas y allí algunos se ve en la torre, y esto es una visión desde el interior. Pues aquí lo que se ha hecho ha sido poner una valla para que el público no entre, porque había cazadores que entraban dentro de
cuando no existía la reja, entraban dentro y disparaban a los animales, que en ese momento no había IBI, pero a todo lo que hubiera, y disparaban y te encontraban los casquillos ahí, los cartuchos en el suelo. Pues bien, se ha protegido y ahora mismo pues hay personas que van a observarlo e intentar evitar que estos bichos desaparezcan. Un señor, un francés, se compró una casa aquí en Vejer y ha montado su propia colonia de ibis eremitas. Y ha sido un exitazo porque está súper utilizada. Los animales crían en esos cajones, todo es artificial, pero todo estupendo. Es decir, protegido porque este hombre los cuida, se les provee comida de vez en cuando y bueno, es un sitio estupendo. Se llama la finca Ibis Eremita, está ahí en San Ambrosio y pueden verlo. La Sociedad Gaditana le llevó a cabo una restauración del Primillar, que es una construcción que se hizo para las carreteras en los barrios pero que no se había utilizado nunca, y era crear de forma artificial por cría campestre una colonia de primilla que va en funcionamiento y que va bastante bien. Ecologistas en Acción lleva a cabo en toda la provincia el proyecto Chorlitejo Patinegro, que consiste en vigilar los nidos e intentar que el público, que tiene también derecho a ir a la playa, pues que moleste lo menos posible a los animales durante el periodo de cría. Y ahí se crean turnos y hay aquí algunas personas que pasan muchísimas horas observando a los pájaros, intentando evitar que los pájaros puedan reproducirse y que no sean molestados, ¿no? Y otra actuación estupendísima, que esta se ha hecho recientemente por la Junta de Andalucía, ha sido la restauración de una marisma en Trebujena. Estas marismas son fáciles de restaurar porque lo que se ha hecho durante muchos años ha sido drenar las marismas. Y justamente lo que hay que hacer lo contrario, intentar que el agua de lluvia o el agua del río, lo que sea, se mantenga más tiempo, porque el agua es vida y el agua significa biodiversidad. Entonces, una actuación cuesta lo suyo, pero es una efectividad estupenda, pues modificar eso. Y ya a manera de epílogo, con esto ya termino, comentarles que durante la preparación de la charla, que me ha llevado su tiempo, hay que decirlo, pues también tuve la suerte de asistir a la presentación de Miguel Delibes de Castro, que es profesor de investigación del CSIC, un investigador estupendo, el hijo de Miguel Delibes, el escritor, y que es una persona que ha muchísima influencia. Es una suerte que hayas conseguido que pueda venir aquí a presentarnos posiblemente su libro o lo que sea, porque da gusto escucharle, lo que hable será estupendo. Este es el libro que ha presentado recientemente y que habla de gracias a la vida, y lo que viene a mostrar en este libro es que tenemos que estar agradecidos a la vida porque nos ofrece muchas cosas, nos da el aire que respiramos y nos da la comida que comemos, ¿no? En este libro, estoy haciendo una sinopsis de lo que me ha parecido más interesante, habla de esta señora, de Sandra Díaz, es directora de esa agencia, el Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, y ha sido premio Princesa de Asturias en el año 2009. Esta señora ha resumido cuáles son los beneficios que nos aporta la naturaleza. Que todo el mundo sabe que la naturaleza es buena, pero ¿por qué? Pues es buena porque nos da beneficios materiales, lo que comemos, lo que bebemos, los minerales, combustible, todo lo que utilizamos, se lo debemos a la naturaleza, sin duda. Sin embargo, hay beneficios inmateriales y estos beneficios son difíciles de cuantificar. La belleza, los sentimientos que nos despierta el observar un paisaje especial, ¿no? El sentimiento, la inspiración religiosa para muchas personas de la naturaleza, son cosas que no son intangibles. Yo, por si puedo decir algo en este sentido, cada vez que voy a algún Boquerón es encontrarme algo nuevo. Voy una vez por semana casi, o intento ir una vez por semana, pero no me aburro porque es que siempre hay algo nuevo y algo maravilloso, ¿no? Y en tercer lugar, las contribuciones reguladoras, los servicios, hoy día se habla de servicios ecosistémicos, pues son los que provee la naturaleza y que no pagamos un duro y sin embargo son fundamentales. No sé si se han puesto a pensar lo que significa la polinización que realizan los insectos. Sin insectos nos moriríamos, no habría polinización, no habría plantas que comer, legumbres, no habría nada, ¿vale? Pues eso, la depuración de las aguas, la pureza del aire, son servicios reguladores y que presta la naturaleza de forma gratuita, ¿no? Hay otras dos cuestiones importantes, ya casi estoy terminando, pero no haberme pasado, y es que la biodiversidad tiene un potencial clarísimo, como ven aquí, y que hemos de conservarlo porque no sabemos para qué nos puede servir. En este libro de Miguel Delibes presenta ejemplos prácticos de cómo cosas que antes no se sabían hoy día salvan vidas, y es porque se han hecho estudios de cosas concretas de la naturaleza, ¿no? Y la biodiversidad tiene un valor intrínseco, es decir, no tenemos que mostrar que es útil para conservarlo, o sea, no somos nadie para intentar
alterar la naturaleza y destruirla, ¿no? Porque no sabemos realmente, tiene un valor incalculable, por así decirlo, ¿no? Y hay un cambio de paradigma que tenemos que ir acostumbrándonos, aunque poco a poco yo creo que vamos por el buen camino, y es que anteriormente la naturaleza se plegaba al designio de la economía, es decir, tú destrozas lo que sea y luego lo restauras, que nunca es lo mismo, pero eso es ese ha sido nuestro mantra hasta hace poco, ¿no? Y tenemos que cambiar el paradigma. Hoy los economistas destacan que la economía debe plegarse a la ecología, es decir, hay que desarrollarse, hay que conseguir más cosas cada vez. El desarrollo humano, eso es imparable, tiene que ser así. Ahora, no puede ser a costa de la naturaleza, no se puede destruir y luego restaurar, eso es una barbaridad. Pues debemos comprender que es más interesante y más rentable proteger la naturaleza que destruirla, ¿no? Y quiero terminar con una frase que viene en el libro, todo esto de Miguel Delibes no es mío, y que yo creo que resume todo lo que quiere contar en este libro, y es esta. Dijo un ingeniero forestal: un árbol vale más por su sombra que por su madera. Y esto tiene todo sentido porque realmente yo creo que es así y debemos intentar interiorizarlo como nuestro mantra. Y muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia, que creo que nos hace pensar primero en el valor, como decía Fernando al presentarse, nunca habíamos tenido en la rama de ciencias pues una disertación dedicada expresamente a la ecología y a la biodiversidad. Y en este caso, pues creo que ha sido un éxito extraordinario. Nos ha gustado, vamos, a mí por lo menos me ha gustado muchísimo. Nos invita a visitar lugares que tenemos tan cerca y desconocemos muchas veces, y nos hace pensar en el futuro de la naturaleza, que es el futuro de la humanidad. Enhorabuena, quiero hacerte entrega de este recuerdo, que es el cartel de una foto de un flamenco. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Estos libros que hemos editado. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades presentes, compañeros académicos y a todos ustedes. Les anuncio que el próximo acto de la Academia va a ser una conferencia que se titula Sociedad y Cultura en la historia salinera de la isla de León y su entorno, en la Gran Revuelta de 1902. Esa conferencia será pronunciada por don Alejandro Díaz Pinto, doctor en Humanidades y Comunicación. Esto va a ser el martes día 20 de mayo, a esa misma hora y en este mismo lugar. Y nada más. Muchísimas gracias por su presencia y enhorabuena de nuevo, que ha sido una conferencia preciosa, estupenda. Muchas gracias.